Buenos días, estimados estudiantes, saludos cordiales, soy el profesor Ramón Padilla. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta oportunidad estaremos estudiando los cocientes notables. Veamos qué es lo que es un cociente notable. Toman este nombre porque su cálculo se realiza de forma directa, sin necesidad de efectuar la división polinómica. Es decir, tenemos una representación general. Arriba tenemos en el numerador un binomio y en el denominador un binomio. Entonces tenemos que es x a la n más o menos y a la n sobre x más o menos a. Siendo x a las bases y n es un número natural, distinto de 0 y de 1 en el numerador. Vamos a estudiarlo por casos. Entonces analicemos el primer caso. Tenemos caso 1, menos menos, que es x a la n menos a la n sobre x menos a. Entonces este caso se desprende de la siguiente manera. Verificamos si la división es exacta por el teorema del resto. Recuerden que una división es exacta si el resto es 0. Es decir, en la práctica debemos igualar x menos a igual a 0, es decir, que la raíz es x igual a en el denominador. Ahora bien, reemplazando el valor de x igual a en el numerador, tenemos que a a la n menos a a la n es igual a 0. Si r de x, si el resto de x es igual a 0, entonces es un cociente notable, con n que pertenece a los naturales y n es distinto de 1. Veamos este caso por el método de Ruffini, es decir, que x menos a igual a 0, entonces la raíz es x igual a a. Tomamos los coeficientes desde el grado n hasta el grado 0. Es decir, el coeficiente que acompaña a la variable x a la n es 1. Luego, todos los términos que siguen son 0 hasta llegar a menos a la n, el término independiente. Entonces, vamos a ir desarrollando. Bajamos el primer término, 1, y ese 1 lo voy a multiplicar por a y obtengo a. Luego sumamos a más 0 es a. Este a lo voy a multiplicar por a, me va a dar a cuadrado. Luego 0 más a cuadrado es a cuadrado, luego este a lo multiplico por a y me da a la 3 y 0 más a la 3 a la 3. Así sucesivamente hasta llegar al último término, que aquí nos va a dar 0 porque menos a la n más a la n es 0, es decir, que es una división exacta. Y los polinomios acá van a ir donde cada uno de estos, 1a cuadrado, son los coeficientes del nuevo polinomio y él disminuye un grado. Si el anterior tenía grado n, el que sigue, el polinomio del cociente, va a quedar un grado n-1, disminuye un grado cada término. Luego nos va a quedar que esta expresión expandida es x a la n menos a la n sobre x menos a es igual a x a la n menos 1, 1 por este que es el coeficiente, más x a la n menos 2 por a, más x a la n menos 3 por a cuadrado, así sucesivamente hasta llegar al término independiente que es a la n menos 1. Entonces es decir que esta es la fórmula general de nuestro polinomio. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Si el divisor es de la forma x menos a, los signos de los términos serán positivos. Es decir, todos los signos tienen signo positivo, n par o impar. Bien sea n par o impar. Por ejemplo, si tenemos x a la 3 menos a la 3 sobre x menos a, vamos a aplicar el polinomio. El primer término es x cuadrado. Luego va a seguir el a multiplicado por x en un grado y luego va a seguir a cuadrado. Entonces el variable x va disminuyendo en 1 y la variable a va aumentando en grado. Es decir que x a la 3 sobre menos a la 3 sobre x menos a es igual a x cuadrado más xa más a cuadrado. También se verifica el proceso inverso. Veamos algunos ejemplos. Es decir, que a más b es igual a cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b. Veamos, entonces tenemos x más 7 es igual a x cuadrado menos 7 cuadrado sobre x menos 7, que es lo mismo que digamos x cuadrado menos 49 sobre x menos 7. Cuando factorizamos va a quedar x más 7. También tenemos
que x a la 3 más x cuadrado y más xy cuadrado más y a la 3 es igual a x a la 4 menos x a la 4 sobre x menos y. Y eso es también x a la 3 más 2x a la 2 más 4x más 8, donde la base, donde es una forma adecuada, es decir, que tenemos x a la 3 más 2, x al cuadrado 2 más 2 a la 2 más 2 a la 3. Entonces ahí tendríamos este polinomio x a la 4 menos 2 a la 4 sobre x menos 2 igual a x a la 4 menos 16 igual, sobre x menos 2. Tenemos el caso 2. Ahora cuando hay más, es decir, x a la n más a la n es sobre x más a. Entonces verificamos si la división es exacta por el teorema del resto, es decir, igualamos el denominador x más a igual a 0, tenemos la raíz que es x igual a menos a, luego este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces cuando reemplazamos tenemos dos casos, cuando es par y cuando es impar. Para que se cancele y me da 0, tiene que ser n impar. Es decir, para n impar, si el resto de x me da menos a la n más a es igual a 0, entonces es un cociente notable en el caso de n impar. Y veamos este procedimiento por el método de Ruffini. Por el método de Ruffini vamos a tomar los coeficientes desde 1 hasta el último término que es a la n. Bajo el primer término, los demás los completo por 0 para que quede en un polinomio completo. Bajo el primer término y lo vamos a multiplicar por a. Menos a por 1 es menos a más 0 es menos a por a me va a dar a cuadrado, por menos es más, entonces me da a cuadrado positivo, a cuadrado más 0 es a cuadrado. Ahora luego multiplico menos por más menos y a por a cuadrado es a la 3, entonces menos a la 3, 0 menos a la 3 es menos a la 3. Y así estamos observando un comportamiento par-impar, par-impar, y nos damos cuenta que en la posición impar me va a dar impar y en la posición par, la multiplicación por posición par, va a dar el signo positivo. Entonces hay se alternan los signos. Como es una división exacta, aquí en el último término da 0. Es decir, que tenemos que x a la n más a la n sobre x menos más a es igual a x a la n menos 1 menos el término que sigue a por x a la n menos 2 al cuadrado más, ahora sigue este término positivo, x a la n menos 3 por a la 2, más menos, o sea, así sucesivamente, y se van alternando los signos. Posición impar, negativo, posición par, positivo. Entonces el último término es positivo, que es el último que tenemos acá. Entonces, de la forma, del divisor de la forma x más a, se tienen los signos menos, más y menos. Se alternan con n impar. Por ejemplo, tenemos el polinomio, el cociente notable, x a la 5 más a la 5 sobre x más a es igual a x a la 4 menos x a la 3 por a más x a la 2 por a la 2 menos x por a la 3 más a la 4. Nótese que aquí me da negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces, donde está el exponente impar de la variable, va a dar negativo. Y donde está el exponente par de la variable, va a dar positivo. Donde está el exponente impar de la variable, va a dar negativo. Y donde está el exponente par, va a dar positivo. Entonces, se intercambian los signos de esa manera. Veamos algunos ejemplos. También se verifica el proceso inverso. Es decir, empezamos desde el trinomio cuadrado perfecto hasta llegar al cociente notable. Es decir, que tenemos x cuadrado menos 5x más 25. Esto es igual a x cuadrado menos 5 por x más 5 al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo, como termina en 2, quiere decir que es un polinomio de grado 3. Entonces, el cociente es x a la 3 más 5 a la 3 sobre x más 5. Igualmente, x a la 3 más 125 sobre 5 es este desarrollo que está aquí. Es decir, esta división es este mismo polinomio que tenemos aquí. Además, tenemos el siguiente ejemplo. X a la 6 menos x a la 5 por a más x a la 4 por a cuadrado menos x a la 3 por a la 3 más x a la 2 por a la 4 menos x por a la 5 más a la 6. Es decir, que esto es igual a x a la 7 más a la 7 sobre x más a. Se verifica este proceso. En otro ejemplo, en el proceso inverso también,
Si tenemos a la 6 menos 2a la 5 más 4a la 4 menos 8a la 3 más 16a la 2 menos 32 a más 64. Descomponemos cada uno de ellos. A la 6, posición par. Ahora viene la posición impar, posición par, posición impar, posición par, posición impar. Y se va desarrollando el polinomio y nos va a quedar que esto es a la 7 más 2 a la 7 sobre a más 2. Es igual a la 7 más 128 entre 2. Recuerden que 2 a la 7 es 128. Y tenemos un tercer caso, que es menos más. Menos en el numerador, más en el denominador. Es decir, x a la n menos a la n sobre x más a. Entonces, verificamos en este caso, por el teorema del resto, si el residuo es 0, es decir, x más a igual a 0, entonces la raíz es x igual menos a. Luego sustituimos y reemplazamos y me va a quedar menos a la n menos a. Es decir, que aquí se cumple para n par. Si n par me da este signo positivo y al restarlo nos da 0. Esto es para todo n que no pertenece ni a 0 ni a 1 en el exponente. Entonces luego, por el método de Ruffini, vamos a aplicar lo mismo. Tomamos todos los coeficientes del numerador y vamos a ir desarrollando hasta llegar al último coeficiente. Observamos que bajo el 1 multiplico menos 1 por a menos a, me da menos a, luego menos por menos más. Observamos también que se internan los signos. Luego, como la división es exacta, es 0, nos da en el último lugar 0, tenemos que x a la n menos a la n sobre x más a es igual a x a la n menos 1, así sucesivamente desarrollando toda la expansión del polinomio en la división. Vamos a observar que el divisor es de la forma x más a. Si los signos son menos más, es decir, más, menos, posición par, posición impar. Entonces, por ejemplo, si tenemos x a la 4 menos a la 4 sobre x más a, es igual a x a la 3 menos x a la 2 más a, más x a la 2 menos a la 3. También se verifica el proceso inverso, es decir, que a menos b es igual a cuadrado menos a cuadrado sobre a más b. Entonces, este es otro ejemplo, si desarrollamos x a la 5 menos x a la 4 por a, más x a la 3 por a la 2, menos x a la 2 por a la 3, más x por a la 4 menos a la 5, igual a x a la 6 menos a la 6 sobre x más a. Es el proceso inverso. Igualmente tenemos este otro ejemplo donde tenemos un polinomio, lo desarrollamos y nos va a quedar 81z a la 4 menos 1 sobre 3z más 1. Y tenemos un cuarto caso que es positivo en el numerador, negativo en el denominador, es decir, x a la n más a la n sobre x menos a. Igualmente verificamos por el teorema del resto que la división sea exacta, es decir, que a la n más a la n. Como si n es par o impar, el resto no se anula, ¿verdad? Entonces r de x más a la n es 2a a la n distinto de 0, es decir, que este caso no es un cociente notable. Entonces tenemos un cálculo de un término cualquiera en un lugar k del cociente notable. Por ejemplo, si tenemos x a la n más o menos a la n sobre x más o menos a, él se desarrolla en expansión esta forma, como lo verificamos anteriormente en el término de Ruffini. Es decir, el término general es T1, T2, T3, T4, Tn hasta el último término que es T1. Por ejemplo, el TK es de la forma TK es igual a más o menos T a la n menos K por A la n menos K. Este es el término general de izquierda a derecha, es decir, 10 en este sentido, donde K es el lugar que ocupa el término. Asimismo, K y A son bases del coeficiente notable, donde solo el dividendo está afectando el exponente. Así desarrollamos para cada uno de los signos. Recuerden que el signo es menos si es impar o más si es par. Así como tenemos el término este. Acá el t sub 4 es el exponente x a la 5 menos 4 restándole por a la 4 menos 1. Y así sucesivamente cada uno de los términos desarrollamos. Es decir, t sub 4 es x menos x por a la 3. T sub 3 es x a la 5 menos 3 por 3 menos 1, que es x a la 2 por a la 2. Bueno, estimados estudiantes, cualquier duda que tengan, me consultan. Que tengan un buen día y Dios les bendiga.